Muy buenas noches, estimada audiencia. Desde Venezuela para ti estamos muy contentos en tener este foro abierto sobre el COVID-19 y le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a esta segunda actividad, especialmente para hablar sobre el COVID-19. Nos acompaña hoy el doctor José Antonio Cisneros. Maru nos va a dar la introducción de José Antonio, nos va a presentar a José Antonio y nos va a decir las especialidades o el performance que tiene José Antonio desde el punto de vista profesional. Buenas noches, José Antonio. Bienvenido y muchas gracias de antemano por tu tiempo. Maru, buenas noches. Hola a todos, ¿cómo estás? Hola Carlito, hola José, encantada de estar otra vez en compañía tuya. Bueno, esta noche, como hemos llamado el foro, es la pandemia de los no vacunados y a lo largo de la noche pues vamos a conocer por qué lo hemos denominado de esa manera. José Antonio Cisneros es médico e ingeniero biomédico, tiene una amplísima experiencia en salud pública, no solamente en los Estados Unidos, sino en Venezuela. Ha estado involucrado dentro de la parte médica con su clínica privada, con su actividad dentro de hospitales a nivel privado y a nivel público en Venezuela y en los Estados Unidos también. Así que no tenemos mejor persona con quien hablar esta noche que con él, porque ha tenido, como les digo, una amplísima experiencia en el área pública y privada, y con él vamos a desmenuzar cuál es ese problema que tenemos con la pandemia, con los que quieren vacunarse, por qué no quieren vacunarse. Y tú te invitamos a que hagas las preguntas que quieras. Para eso es esto, un foro abierto para que todos estén al día en sus inquietudes y podamos contestarlas con él, que es quien mejor lo puede hacer. Bienvenido, José. Como dijo Carlos, un gusto tenerte aquí. Gracias, Maru. Gracias, Carlos. Encantado de estar con ustedes esta noche. Bueno, vamos a iniciar, José, este foro. Hay muchas dudas con respecto a la vacuna, pero mucho hemos escuchado, a pesar de que el 54% del país, y estamos refiriéndonos exclusivamente a los Estados Unidos, tenemos un 54% de personas vacunadas, pero mucho se ha dicho que esta pandemia que está ahora la está generando los no vacunados. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, eso es lo que dan los datos. Ni siquiera es mi opinión o la opinión de alguien más. Eso es lo que reflejan los datos de hospitalizaciones en los Estados Unidos. Después que había habido un descenso enorme del número de casos producto de la vacunación celebrada en los primeros 6 meses de este año, de repente empezó a llegar gente a los hospitales disnéicos sin poder respirar y empezaron pues a darse cuenta que son personas que son COVID positivo y que ya contrajeron la enfermedad. Acuérdate que hay un elemento que es ser positivo al COVID, significa que ya te infectaste, pero puedes o no desarrollar la enfermedad. De hecho, muchas personas pasan el COVID con mínimos síntomas, pero estas son personas ya complicadas que terminaron llegando al hospital por necesidad de respirar. No podían respirar y tuvieron que ir allí. Y cuando hacen la evaluación, lo primero que les pregunta, ¿usted está vacunado? Pues es una información importantísima. Y resulta que la gran mayoría de los que entran, casi un 90-95%, según reflejan los mismos médicos que controlan esa información, son no vacunados. Cuando ellos hacen esa pregunta, José, la actitud del médico ante la persona vacunada o no en un hospital es diferente. La manera de tratar a ese No, enfermo, para nada. para De nada. hecho, no, para nada. De hecho, esa información se recoge en la admisión y a partir de que tú entras a la área hospitalaria, tú eres un paciente con COVID. Ahí nadie está pasando juicio sobre tú te has debido haber vacunado o no. Eso es una información para efectos del tratamiento es irrelevante. Pero A me ti no te van a refería, poner un tratamiento diferente porque hayas sido o no vacunado. o no, me refería no a la actitud personal, a establecer un juicio, sino el tratamiento que No, lleva la no, no persona que hay. está vacunada con la que El, no esté vacunada. no, el tratamiento está dado por tres cosas. Primero, la severidad del caso. Segundo, las condiciones preexistentes que tú tengas, si eres diabético, hipertenso, cardiópata. Y tercero, es básicamente el estadio de la enfermedad. Si estás empezando la enfermedad, si estás en un estado moderado o si estás en un estado crítico.
Si estás en un estado crítico, vas a terapia intensiva. Si no estás críticamente enfermo, pues se inicia terapia con anticuerpos monoclonales o con agentes antivirales que en un momento dado puedan mitigar la severidad del caso. Y ahí dependerá enteramente de tu condición de salud. Si tú eres una persona relativamente saludable, pues puedes volver a casa en un tiempo prudencial que es variable para cada persona. Ahora, si tu sistema inmunológico es muy frágil, si tú eres de mayor de 60 años, si tú tienes una condición persistente, si eres un obeso mórbido, pues obviamente te complicas muy rápido y en pocos días o semanas ya estás en terapia intensiva con intubado, ¿no? Para poder respirar. José Antonio, en concepto muy simple, ¿qué es la vacuna en sí? Bueno, primero las vacunas son múltiples. En esta oportunidad no solamente tenemos una vacuna, tenemos 9 vacunas activas en este momento a nivel mundial. Las principales, ustedes las conocen, se diferencian de tecnología porque no todas están hechas de la misma manera. En el pasado, las vacunas se hacían haciendo dos cosas. Se identificaba el agente infeccioso, en este caso el virus o la bacteria. Este virus se mataba, en el sentido, o se neutralizaba y se purificaba y se inyectaba de nuevo a la persona. ¿Qué hacía eso? Bueno, que ese virus triturado y destruido estructuralmente todavía tenía las proteínas que lo hacían característico. Al inyectarse al cuerpo, el cuerpo las identifica como una proteína ajena al cuerpo y se dispara un proceso inmunológico que produce los anticuerpos para atacar estructuras similares. Cuando luego viene el virus normal o la bacteria normal, pues ya el cuerpo está instruido, entrenado para aniquilar esos virus o esas bacterias y entonces se produce la protección a la enfermedad. Así durante más de un siglo las vacunas han estado salvando vidas, pero por millones, previniendo la enfermedad. La vacuna no es para tratar la enfermedad, la vacuna es para prevenir la enfermedad. En Pero, otras palabras, habilita tu sistema inmunológico para defenderte. Tu sistema inmunológico te defiende de todos modos, pero en este caso la defensa es hacia un agente específico. En esta oportunidad se produjeron nuevos desarrollos tecnológicos que cambiaron esa forma tradicional de hacer vacunas, virus muerto, virus atenuado. Ahora se utiliza el código genético del virus para hacer que inyectado al cuerpo genere la proteína que produce los anticuerpos. En otras palabras, ya no hay que triturar al virus y destruirlo e inyectarlo con el riesgo de que el virus de una u otra manera, por atenuado o por lo que sea, está entrando a tu organismo. Estas son nuevas vacunas limpias que se llaman porque el virus no entra a tu cuerpo. Es más, ni siquiera el código genético del virus entra a tu cuerpo. Lo que entra es un pequeño segmento que es el código que produce la proteína que usa el virus para entrar a tu cuerpo. Y de esa manera, pues, tu cuerpo la reconoce y produce los anticuerpos. Hay dos tecnologías ahorita en el mercado. La tecnología de ARN, que es la tecnología que usan las vacunas de Pfizer y de Moderna. Ese ARN, que es el que produce la proteína S que usa el virus, se encapsula en una capsulita de lípidos que se llama un liposoma, pero es una burbujita lípida, se suelta en una solución y eso es lo que le inyectan a uno en el hombro o en el brazo, pues. Esa sustancia entra a la célula muscular, la célula muscular entiende el código y empieza a producir la proteína y el sistema inmunológico automáticamente reconoce ese proceso que está aconteciendo en el brazo, por eso es que duele, por eso es que se inflama, por eso es que te sientes mal las primeras horas o días después de la vacuna, porque ese es tu sistema inmunológico diciendo, aquí hay un agente nuevo, déjame empezar a producir anticuerpos. Y esos son anticuerpos que son los que te van a proteger para que cuando venga el virus te haga daño, pues te produzca la enfermedad. Entonces hay esa tecnología que es la de ARN. Hay otra tecnología que se llama de ADN vectorizado, que es la que usa AstraZeneca y la que usa la vacuna Sputnik, la de los rusos. En ese caso se utiliza un virus del mono, un virus
ya conocidos que también se llaman adenovirus, virus genéricos de animales pero que no hacen efecto en los humanos, como un vector, como un carrito donde metes tú lo mismo que hizo el ARN con la capsulita de lípido, se hace ahora aprovechando esta característica del virus, del adenovirus, para que él te infecte. Y te infecta con el código del otro virus y se produce el mismo efecto, pues. Entonces ahí tenemos dos tecnologías nuevas que no existían antes. Entonces hoy hay estas 4 vacunas, pero hay la de Sinovac, la de Sinopharm, Johnson Johnson sacó otra proteína, que son proteínas virales purificadas. Cualquier cosa que le enseñe al cuerpo cómo es la estructura del virus coronavirus, para que el cuerpo, cuando entre ese virus a tu cuerpo, lo ataque y lo destruya, eso es una vacuna. En pocas palabras, es una manera de darle herramientas al cuerpo para combatir la enfermedad. Exacto, exacto. Lo que quiere decir que el hecho que tengas la vacuna, o sea, que te hayas vacunado, no te exime de que te contagies. Para nada. Porque acuérdate que contagiarse es que el virus entra por vía respiratoria y se fija en tu nariz y garganta. Eso no lo puede evitar, sino mantenerte alejado de otra persona o ponerte la máscara. Es lo único que puede bloquear físicamente la entrada del virus. La única diferencia que hay entre el vacunado y el no vacunado es que cuando el virus entra a una persona vacunada, en minutos o horas los anticuerpos de la persona vacunada neutralizan los virus que entraron. Entonces no se replica y por lo tanto nunca se desarrolla la enfermedad. La persona que no está vacunada, sin tapabocas, le entra el virus, pero en cuestión de horas está multiplicando y multiplicando virus en su cuerpo y en 2 o 3 días cae en cama con la enfermedad. Esa es la gran diferencia. Esa es la En diferencia. pocas palabras, la persona que está vacunada, al tener esos anticuerpos, ya No ha generado... desarrolla la enfermedad. Exactamente. Si está sano, porque si la persona está inmunocomprometida, pues no hay vacuna que lo proteja. ¿Qué significa inmunocomprometido? Bueno, que de alguna u otra manera tu sistema inmunológico no puede actuar eficientemente. Hay 2 razones, una porque está enfermo, otra porque estás recibiendo drogas que limitan esa capacidad. Por ejemplo, si a ti te trasplantan un órgano, para que tú no rechaces ese órgano, te tienen que dar drogas que limitan la eficacia de tu sistema inmunológico. Entonces tú estás inmunosuprimido, pues. ¿Por qué? Porque te pusieron un corazón artificial, un riñón artificial. Cualquier órgano que sea trasplantado requiere que el paciente entre en inmunosupresión. Las personas con VIH también tienen una serie de tratamientos que limitan la eficacia de su sistema inmunológico. Y también aquellas personas que tienen un déficit inmune por lo que se llama inmunopatías, enfermedades ya del sistema inmune, pues también no pueden desarrollar los anticuerpos, no importa la vacuna que se ponga. Una pregunta que tal vez puede ser muy básica, pero creo que en este momento todas las preguntas son importantes. ¿La vacuna te da inmunidad temporal, permanente? ¿Qué tipo de inmunidad te da la vacuna? ¿O hasta cuándo es efectiva las 2 dosis de vacunación que te colocaste? Ok. Al principio no sabíamos eso, porque cuando tú la das tienes que sentarte a esperar que pase el tiempo para saber cuánto va a durar. Nadie puede hacer predicciones. La mayoría de las vacunas que hemos usado en el pasado, como son hechas para virus que cambian poco, las vacunas duran con una efectividad de décadas sin mayor problema. Si a ti te vacunaron contra la viruela, tú todavía estás protegido contra esa enfermedad porque el virus no cambia mucho. Y así pasa con muchas vacunas. Sin embargo, con los virus respiratorios, estos cambian mucho. El mejor ejemplo es el de la influenza, el de la gripe, que cada año es un virus nuevo. Entonces la vacuna del año pasado no es tan efectiva para la de este año. Siempre hay un grado de protección, pero no es tan efectiva porque fue hecha para otro virus. Lo mismo está pasando con esto. Y ya los estudios, empezamos a vacunar gente en diciembre. Ya estamos en el mes 8, ya hay gente que fue vacunada en enero y febrero. Mayoritariamente empezó la vacunación masiva. Bueno, esa gente
según los estudios que se han visto, sobre todo en Israel y en Inglaterra, y hoy salió la data del CDC aquí en los Estados Unidos, esa gente ya está mostrando que la vacuna ha perdido efectividad. En otras palabras, es decir, 100 personas estaban vacunadas en enero, solamente 95% estaban protegidas, el otro 5% no estaban tan protegidas, la efectividad era muy buena. Bueno, esa misma persona a 7 meses de distancia, o sea, 7 meses de tiempo de desempeño, ya la efectividad ha bajado del 90 al 60, 70% dependiendo del individuo. Entonces, eso no se sabía antes, había que esperar. Y ahora ya el CDC autorizó para que en el mes de septiembre empiece a vacunarse con una tercera dosis todo aquel ciudadano o residente en los Estados Unidos que fue vacunado 8 meses antes. O sea, empezarán por los que fueron vacunados en enero, después vacunarán a los de febrero y así sucesivamente. Si usted se vacunó ahorita en abril, mayo, junio, todavía no le toca. Pero si usted se vacunó en enero, probablemente en septiembre, octubre le toque su refuerzo de vacuna con la misma vacuna con la que usted se vacunó. Si usted se vacunó con Pfizer, la tercera dosis o refuerzo es con Pfizer. Si se vacunó con Moderna, la tercera dosis va a ser con Moderna. No se ha dicho todavía nada de Johnson Johnson. Estamos esperando más data para saber si la vacuna de Johnson Johnson, que era de una sola dosis, ha perdido algo de efectividad, en cuyo caso lo más probable es que te obliguen de nuevo o te sugieran de nuevo, a nadie lo están obligando, te sugieran de nuevo ponerte una tercera dosis de la Johnson Johnson, pero de eso todavía no se tienen datos claros. Una pregunta con respecto a la vacuna de la influenza. ¿A ti te colocan la vacuna de la influenza, ella eventualmente al paso del tiempo también pierde eficacia? Sí. ¿O como la influenza ocurre generalmente en meses fríos, simplemente no te das cuenta que al paso de los meses ya no tiene la misma eficacia? No, fíjate que la eficacia es la misma, lo que pasa es que la gente es nuevo. Acuérdate que estas son cosas que se llaman seasonable, es enfermedades que vienen usualmente del Asia por la forma en que progresa la enfermedad y inmediatamente que ellas aparecen en el Asia en otra etapa del año, en el sur, cuando es invierno en el sur, empiezan a aparecer las primeras cepas, inmediatamente las farmacéuticas obtienen el código genético y empiezan a preparar las vacunas para cuando esos brotes de influenza lleguen al hemisferio norte en invierno. De manera tal de que ya deben tener los baches de vacuna para protegernos a nosotros en esta próxima temporada contra la influenza. Fíjate que una de las cosas que más me llama la atención ante las personas que se niegan a recibir la vacuna es que tú diste una explicación muy clara. Obviamente la ciencia ha avanzado muchísimo y hay mucha tecnología a favor de mantenernos sanos, pero la gente cuestiona el origen de la vacuna, pero no cuestiona cuando les toca ir a hospitalizarse, que no saben lo que les van a poner. Así es. Bueno, Entonces, mira, es curioso. Les van a pero ¿qué poner hay de Alif? anticuerpos monoclonales que se desarrollaron el año pasado. Los anticuerpos monoclonales para esa enfermedad se hicieron el año pasado. Les van a poner Regeneron, que es un antiviral que también se desarrolló el año pasado. O sea, lo van a tratar, lo único que le van a poner en el hospital, que conocemos todo, es la dexametasona, el antiinflamatorio y antiesteroideo. Pero fuera de eso, muchas de las cosas que los van a tratar en el hospital son medicamentos incluso hasta a veces más peligrosos que la vacuna. Y yendo un poquito más allá, en este momento estamos poniendo en tela de juicio cuándo se compuso, el tiempo de desarrollo, si me la ponen en un brazo, si me ponen un refuerzo, si no me ponen un refuerzo, pero nadie ha cuestionado todas las cosas a las que nos hemos sometido a lo largo de nuestra vida. Los niños tienen que presentar una carta de vacunación para poder entrar a la escuela. Algunos padres se preguntaron qué tenían en esas vacunas antes de colocárselas. No, pero es que ahorita tenemos un componente, no quiero caer en el tópico político, pero yo creo que tiene un tinte político también esta enfermedad. Bueno, Entonces, ha habido una combinación no solamente del liderazgo político y no solo aquí, en muchos otros países. En Brasil ciertamente ha pasado lo mismo. El otro elemento es la viralización de las teorías conspirativas, que es algo que
yo no creo que sea político, yo creo que es el deseo de muchas personas de tener un cierto protagonismo, porque yo he visto incluso hasta médicos promoviendo el negacionismo, o sea, negando la vacuna, negando la enfermedad. Pon tú que tú niegues en un momento dado que las vacunas sean tan efectivas como dicen, pero negar que los muertos están ocurriendo. Una locura. Entonces dicen, no, pero es que los muertos los están causando las vacunas. Pero ¿qué es eso? Si ya el año pasado hubo el muerto, muchísimos muertos y no había vacuna. En Europa se murió un gentío, en Estados Unidos llevábamos por 650.000 muertos y todavía no había vacuna. Entonces, ¿de dónde han sacado que las vacunas son las que están generando? Es que es una cosa de loco lo que está pasando, en particular en los Estados Unidos. Sí, porque hemos visto, y tú lo comentabas antes de entrar al programa, en Chile ya el 85% de la población está vacunada. Países que vienen del tercer mundo ya Sí, bueno, a vacunan a la Chile le gente. llegaron tarde las vacunas, porque acuérdate que muchas de esas vacunas empezaron a llegar a Chile hasta abril, mayo, y sin embargo, con una campaña de vacunación efectiva, Chile ha bajado sus curvas. Es más, ellos dicen que la gran mayoría de los casos nuevos en Chile son turistas que vienen sin vacuna. Más Imagínate. evidencia que eso no hay. Cada vez que hay un caso en Santiago de COVID, inmediatamente lo rastrean a un turista o o algún chileno que vino del exterior. José Antonio, una pregunta. En cuanto a, hablaste de la influenza que muta. Sabemos que el virus, el COVID-19 también está mutando y la mutación está generando inclusive algunas poblaciones que antes eran más, digamos, resistentes al virus o inmunes, entre comillas, al virus, ahora con esta variación del COVID ya no son inmunes, es una población que está propensa a contagiarse. Así Eh, parece. Mira el caso de los jóvenes. El año pasado, la percepción era de que esto era una enfermedad de gente mayor. La gente decía, no, 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 vamos a vacunar primero a los viejitos porque la gente joven no le da eso, le da y no le da sintomático, no se preocupen por eso. Mira la cantidad de personas menores de 40 años hospitalizados o que han muerto en los últimos 3 meses por el COVID. ¿De dónde salieron esos muertos? Porque es una nueva variante que es más agresiva que la anterior. Inclusive los niños pueden ser atacados por esta variante. Los niños Te digo también, que anteriormente, 300% ha aumentado el número de niños admitidos en hospitales por COVID. ¿cuánto? 300%. Wow. Las cifras son increíbles. Hay Bueno, al- son tan increíbles que han creado una alarma en la Asociación Pediátrica Americana para pedirle al CDC que acelere la investigación de la vacuna en niños porque están preocupados por la cantidad de niños contagiados y enfermos de COVID. Que eso no se veía. El año pasado yo no recuerdo nunca que eso fuera un problema de salud. José, el COVID en la primera variante o en la primera versión que conocimos dejaba a mucha gente con un tiempo prolongado alguna cardiopatía, alguna, lo que llaman el fog brain o cierta confusión mental, por decirlo de una manera. Y algunas personas han tenido consecuencias un poquito más severas que otras, pero eso eventualmente se va. De la variante Delta, ¿sabemos cuáles son esas secuelas que deja la enfermedad o todavía es muy Todavía pronto? no, porque no ha pasado tanto tiempo. La Delta es ahorita la estrella del show. Entonces tendremos que esperar para dentro de 4 o 6 meses ver cómo están evolucionando el posttratamiento, todas aquellas personas que han tenido un severo caso de COVID con la variante Delta. Lo que sí te puedo decir es que es una variante mucho más agresiva. Recuerda que en el fondo esta neumonía por COVID es un proceso inflamatorio agudo, no solamente en el pulmón, sino en otros órganos que tienen el mismo receptor donde se fija el virus. Y esos órganos son el corazón, el cerebro, el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se produce esta invasión viral en todo el cuerpo, no solamente ataca primariamente el pulmón, que es donde la gente asocia más la sintomatología, sino que puede producir una miocarditis, una pericarditis, una inflamación del corazón,
que por cierto no son tan severas, pero son de tomar un proceso de inflamación a nivel del sistema nervioso que puede en un momento dado también hacerse sintomático. Y no sabemos por qué mecanismo, pero también afecta al sistema nervioso en el sentido de que produce esa incapacidad de muchos pacientes de concentrarse, de no saber sentirse mal, a pesar de que no podrían describir un síntoma en especial. Ellos sienten que algo ha cambiado en su cuerpo, aún después de 7, 8 meses de haber tenido el COVID. ¿Anticipas que vamos a volver a tener lo que llaman en inglés un lockdown o todo el mundo de vuelta a casa? Eso depende de nosotros. Si nosotros nos cuidamos, nos vacunamos, usamos la máscara, estemos o no vacunados, cuando salgamos a reunirnos con personas que nosotros no sepamos si están vacunadas, hay que usar la máscara. ¿Dónde puede uno optar por no usar la máscara? En su casa, con sus familiares cercanos, con los que cohabita, con familiares que usted sepa que están protegidos y en ambientes externos. Pero si usted se va a sentar a comer con 14 personas en otra casa o mismo en su casa y no sabe en realidad si las personas que van a venir a esa reunión están o no vacunadas, mejor es que usted se ponga la máscara y le diga a los demás que en lo posible usen la máscara o suspenda el evento, pues. Es verdad que estamos deseosos de volvernos a reencontrar, pero es que los números son alarmantes. Ahora, todo esto se debe hacer en el marco de cuál es el riesgo local. Recuerden de que esto no es igual en todos los Estados Unidos ni en todos los países del mundo. O sea, hay condados en los Estados Unidos donde no ha habido casos nuevos de COVID. Entonces, bueno, ahí podemos bajar la guardia, no usar el tapaboca, porque si realmente no hay nadie en 200 millas a la redonda que esté enfermo de COVID, de entrada nuestro riesgo es muy bajo. Ahora, si usted está en el estado de la Florida, que ahorita lidera con 2 de cada 5 casos de COVID la nación, yo aquí le aconsejo que si usted se baja del avión, se ponga su tapaboca y no se lo quite hasta que se vaya de la Florida. Carolina del Norte también, los 100 Texas, condados. Luisiana, Tennessee, o sea, Carolina del Sur, Carolina del Sur. sí. Con respecto a los exámenes, como son dos enfermedades, eso quiero que me lo aclares, son dos enfermedades diferentes, ¿el examen es el mismo? El examen es el mismo porque los test que se están usando son sumamente sensibles a las proteínas del virus y por lo tanto inmediatamente que tú tomas la muestra nasofaringea, lo metes en una técnica que se llama PCR, que es detecta fragmentos virales, sale positivo si estás infectado. Recuerda que mucha gente puede infectarse y no desarrollar la enfermedad. Sí. Una vez que ya tú tienes tu vacuna, te pregunto porque hay personas que le exigen tener un examen, por ejemplo, en las universidades para poder estar en el campus. Le exigen esta vacuna, el examen. Las personas que tienen la vacuna y se hacen el examen pueden tener trazas del virus y no estar contagiados. Pueden tener trazas del virus, depende de cuándo hayan estado en contacto con alguien con virus. Acuérdate que por lo menos el PCR es muy sensible. Eso significa que si tú estás vacunado, tienes tus buenos niveles de anticuerpo y todo, pero tú fuiste a una fiesta anoche y la pasaste muy rico y tomaste muchos tragos y estabas rodeado de gente, si alguna de esas personas estornudó cerca de ti, tú tienes partículas virales en tu nasofaringe. Si al día siguiente tú vas a volar y te piden un examen de COVID y te lo haces, sale positivo. Y tú dices, pero bueno, pues ¿cómo va a salir positivo si yo estoy vacunado? Recuerden, la vacuna no protege de la entrada del virus. La vacuna lo que hace es que cuando el virus entre, tú estés en mejor capacidad de defenderte y neutralizar ese virus para no enfermarte, pero te puedes infectar. Eso es una de las confusiones más grandes que se ha producido con este proceso, es que a la gente no le han explicado que la vacuna no es una barrera, no es un muro de contención para que los virus no entren. Es un ejército dispuesto a enfrentarse al virus. Eso es lo que es la vacuna. La inmunidad de rebaño, ¿en qué porcentaje de vacunado, de la población vacunada se consigue? Típicamente los epidemiólogos piensan que cuando se llega a un 70-80% de inmunidad en una comunidad adquirida de dos formas, o porque todo el mundo padeció la enfermedad
o porque todo el mundo se vacunó. La primera es más barata, la segunda deja muchos muertos, ¿no? Pero inevitablemente, si un grupo grande de personas ya ha padecido la enfermedad, etcétera, y la gente no ha cambiado, Que no es este el caso. que no es este el caso, si la gente no ha cambiado, entonces ya todo el mundo está 80% inmune, el virus no encuentra una persona sana que sea vulnerable. Todo el mundo está armado, pues como una sociedad donde no puedes atracar a nadie, pues todo el mundo está armado pues, contra ese virus. En cambio, pero eso asume que el asaltante en este caso es el mismo, porque ya todo el mundo tiene la foto del asaltante, ya todo el mundo lo identifica y lo ataca, todo el mundo conoce al virus, pero si el virus cambia y se pone un disfraz y se presenta, tu sistema de defensa puede no reconocerlo y puedes infectarte. Entonces por eso es que ha pasado esa situación donde pasó lo de Israel. Israel pensaba que había adquirido inmunidad de rebaño y sin embargo está teniendo nuevos casos en pacientes vacunados. ¿Por qué? Bueno, obviamente hay dos cosas. El virus es diferente y la vacuna empezó a perder eficacia. ¿Anticipas tú que vayan a desarrollar algún medicamento distinto a la vacuna? Se está haciendo, se está trabajando en todo, en spray nasales para matar el virus que se inserta inmediatamente, se está trabajando en nuevos agentes antivirales que bloquean la entrada del virus a la célula. Eso sigue porque no hay que bajar la guardia. Por el hecho de que tengamos dos vacunas no vamos a paralizar el enorme esfuerzo de bioingeniería que se ha hecho para buscar alternativas para prevenir y tratar esta enfermedad. Históricamente una pandemia puede durar muchísimo tiempo. ¿De qué depende que una pandemia... Mira, la última así de esta magnitud fue la fiebre española del año 17-18, duró casi 3 años. O sea, que no es de extrañarnos que nosotros estemos como No, estamos. no es de extrañar. Sobre todo si la gente no colabora, ¿no? Porque acuérdate que lo que hace que una pandemia se reduzca en extensión y en duración es que la gente tome las medidas de alejarse, evitar el contagio y vacunarse. Si la gente no se quiere vacunar, si la gente apenas se vacuna, sale y se monta en un avión y se va para la Costa Azul a disfrutar y a tomar y a hacer fiesta, bueno, el virus está feliz con eso, ¿no? El virus encuentra cada vez más gente donde alojarse. Qué importante eso que mencionas, porque en el año 18 del siglo pasado había mucho menos recursos para viajar. Bueno, es que eso fue lo que paró la pandemia. La por eso, pandemia se paró porque todo, mira, el que en esa pandemia en Europa, en el teatro militar de Europa, el que no murió de un tiro murió de la pandemia. Porque ahí 100 millones de muertos se estima que se murieron en esa pandemia. Qué horror. Más lo que mató la guerra, Europa se quedó sin gente. En este caso nosotros no tenemos ese inconveniente porque nos montamos en un avión y vamos donde querramos en un... Bueno, esa es la razón por la cual lo primero que hicieron muchos países fue parar el tráfico aéreo. Sí, definitivamente. Pero ahora que estábamos saliendo de todo esto y pudiendo esperar 2-3 meses más a que tuviéramos esa inmunidad de rebaño, resolvió un poco de gente pensar que ya lo peor había pasado y no vacunarse. No, yo no me vacuno. Me dijeron, yo no me vacuno porque ya eso se acabó. A ver, ahí tienes pues. Ya vieron el pico de... ¿Hay estadística de ese pico de contagio en los últimos meses o en las últimas semanas, José Antonio? Sí, yo aquí tengo el gráfico del CDC de hoy. Ahí está el pico de hoy. Nosotros llegamos a tener en junio es hace nada, en junio teníamos 11.000 casos nuevos de COVID. En todos los Estados Unidos, 11.000 casos. Aquí está al día de hoy. Aquí está. 18 de agosto, 157.000 casos. De 11.000 a 157. Saque la cuenta en porcentaje. Eso es más del 100% de aumento en el número de casos. Eso es una barbaridad. Bueno, si ya hay hospitales que están ya mandando señales de alarma, dicen que tienen la terapia intensiva llena. Aquí hasta hace poco ya estaban diciendo que Florida tenía 90% de ocupación de camas de terapia intensiva. Eso es mucho, porque
Acuérdate que esas camas se necesitan también para el que tiene un accidente, para el que se está operando de otras cosas. O sea, los hospitales necesitan esas camas para atender toda la otra problemática de la comunidad. Y es que tampoco dio tiempo, esta segunda variante no dio tiempo de que se recuperaran los hospitales de la primera llegada de la coronavirus para entonces poder prepararse y anticipar lo que podía venir en una segunda variante. No les dio oportunidad. Así es, y el personal médico por las declaraciones que hacen en la prensa están agotados. La gente está agotado. Dicen que ya no pueden más con esto, que la carga ha sido muy grande y ha faltado nuevo personal, pues. Hay algunos suplementos vitamínicos, digamos, que preparen tu sistema inmunológico para hacerlo más fuerte, más allá de la alimentación apropiada. No hay. El sistema inmunológico, primero, no es constante. Está asociado a tu estilo de vida, a tu nutrición, a tu hidratación y a cualquier otro problema de salud que tú tengas. Si tú haces ejercicio diariamente, caminas media hora, una hora, si tú comes bien, si te mantienes hidratado, tienes un sistema inmunológico competente, no tienes ningún problema. Pero no puedes hacer nada para elevarlo. Y si yo quiero triplicar mi sistema inmunológico, eso no funciona así. Eso es como que si yo quisiera respirar más. No, no, no. Yo respiro lo que necesito respirar. Mi cuerpo sabe qué tantas respiraciones y con qué tanta profundidad tengo yo para saturar mi sangre al 100%. Una vez que está saturada, yo no puedo meter 4 atmósferas de oxígeno en mis pulmones. Simplemente no se puede aumentar más. Lo que tú tienes que hacer es evitar disminuir tu sistema inmunológico ingiriendo alcohol, durmiendo mal, no hidratándote, no consumiendo droga, Fumando. fumando, no tomando tus medicamentos, comiendo en demasía. O sea, todas esas cosas imponen una carga metabólica que reduce la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Entonces, tú no puedes aumentarlo más de lo que naturalmente tu sistema desarrolla. Es más, tú sabes, quieres aumentarlo. Tú sabes cómo se aumenta el sistema inmunológico con la vacuna. Precisamente ese es el objetivo de la vacuna. Darte los misiles que necesitas para atacar específicamente ese virus. Armarte, dotarte de un arsenal para poder defenderte. Eso es lo que hacen las vacunas. O sea que quien quiere defenderse mejor, quien quiere mejorar la capacidad de su sistema inmunológico, lo primero que tiene que hacer es vacunarse. Entonces, en pocas palabras, la recomendación para poder generar cierta inmunidad a la enfermedad es vacunarse. No hay otra. No hay otra. Y evitar cualquier otra cosa que lo enferme a uno. Porque si encima de eso tú te enfermas de cualquier otra cosa y entras en contacto con el virus, bueno, va a ponerte en una peor condición. Sí. La verdad es que la fragilidad del humano es increíble, ¿no? Extraordinaria. Pero también la fortaleza de nuestros sistemas biológicos para defendernos nosotros mismos. O sea, la gente cree que el humano es así muy frágil en el sentido de que, sí, fíjate, cualquiera, una estructura, una molécula, porque eso es lo que es el ARN del virus, es una molécula de ARN, ni siquiera es un organismo vivo, los virus no están vivos. Los virus son solamente una estructura molecular que cuando parasita una célula se replica y la destruye. Eso es lo que es un virus. Pero fíjate tú, pues, aún así nuestro sistema inmunológico tiene los recursos para defendernos. Y de hecho, una gran cantidad de la población mundial es naturalmente inmune a esta virosis. ¿Y cómo lo sé yo? Porque es que si no ya tuviéramos muerto no 600.000 personas, ya estuvieran muertos 50 millones de personas si no fuera así. Este virus le ha pasado a un gentío que no ha sentido ni un dolor de cabeza. El problema es que tú dices, bueno, doctor, pero si eso es así, entonces ¿para qué vacunarme? Si yo estoy inmune naturalmente al virus, ¿por qué no? Bueno, porque tú no sabes en qué grupo estás. Si vas a estar en los inmunes o en los vulnerables. Si estás en los vulnerables, te mueres. Porque este virus mata. Ahora, si estás en las personas que están protegidas naturalmente, bueno, estarás como tanta gente que ha estado en riesgo. Es más, ha habido parejas
donde uno de la pareja ha contraído el virus y casi se muere y el otro no ha tenido pero ni un estornudo. ¿Qué más contagio cuando dos personas duermen en una cama juntos? Entonces, ¿cómo te explicas tú que una persona, los dos sin vacuna, adquieran la virosis? A uno no le den, como dije, ni un estornudo y el otro termina en terapia intensiva en el hospital. Bueno, porque uno de alguna u otra manera, genéticamente, su sistema inmune lo protegió. Ahora, el problema es que tú no sabes en cuál grupo está. Sí, es una lotería que En no cambio, es... si tú no te es- vacunas, independientemente de si estás entre los superhombres o las superpersonas y estás entre los vulnerables, la vacuna te protege en un 90% de sufrir una enfermedad grave. No te protege que salgas positivo, pero te protege de que te vayas a enfermar y necesites ser hospitalizado. En resumidas cuentas, volvemos a lo mismo, la vacuna, el tapaboca, mantener el distanciamiento social y Y son mantener cosas una higiene. fáciles, Maru, cosas fáciles. ¿Cuál es el problema de alejarse unos cuantos metros de otro ser humano? ¿Cuál es el problema de ponerse una máscara? Mira, Mm. más fastidioso es el cinturón de seguridad que la máscara. Entonces, además, tú solo la tienes que usar en sitios públicos congestionados. Si tú estás en un parque, no tienes por qué andar con la máscara. Si tú estás en tu casa viendo televisión, no tienes por qué ponerte la máscara. Y la vacuna es gratis, está disponible, tiene mínimos efectos adversos y funciona. Entonces yo de verdad que no entiendo por qué no podemos hacer un esfuerzo todos, bien sea de vacunarnos o de convencer a la gente que no se ha vacunado de que se vacune para poder salir de esto y retomar las vidas normales. Porque mientras sigamos en esta guachafita no vamos a salir de esto. Hay algo que tú dices que es más fácil ponerse una mascarilla que el cinturón. Yo lo pondría un poco más crítico. Es más fácil, es mejor ponerse una mascarilla que estar entubado. Ah, bueno, claro. Yo no sé si a ti te han intubado, a mí sí me han intubado y te puedo decir que es una experiencia que se le aconseja a nadie. Y te participo, a uno lo intuban sedado. Y aún así, después que te sacan el tubo, tú quedas como 4 semanas con un ardor en la tráquea que no lo aguanta nadie. Porque si te intuban consciente, no te quiero contar, eso equivaldría a tortura. Que te Imagínate. metieran un tubo estando consciente es una tortura. Realmente sí sería una tortura. José Antonio, en cuanto al tema de la mutación que hay ahorita, que es la variante Delta, eh, también hay otras variantes que se están desarrollando, que el virus ha desarrollado. Esas variantes se pueden combatir con la misma vacuna que tenemos actualmente. Por ahora sí, pero es cuestión de tiempo hasta que aparezca una variante que nos obligue a hacer una nueva vacuna para esa nueva variante. O Eso sea, hasta que ahora no ha sido necesario, pero no está descartado. esto es como, va a ser como el flu, que el flu todos los años, como tú dijiste, varía. Es una posibilidad de que esto pase de pandemia a ser una endemia, es decir, una enfermedad localizada en una región específica que consistentemente acontece de vez en cuando y la gente se vacuna y se prepara para eso. Pero las expectativas son de que si se logra la inmunidad de rebaño antes de que el virus mute, podemos entonces llegar a ver que esto desaparezca como desapareció el SARS-CoV-1, que ya pasó en el 2003, como desapareció el MERS-CoV, el virus del Medio Oriente, que también desapareció. O sea, ya esto lo hemos visto antes. Lo que pasa es que la gente no le informan esto. Esto ya pasó por esto. Este virus no es nada nuevo. El 2003 ya aconteció el primer brote epidémico por el SARS-CoV-1. ¿Por qué creen ustedes que actuamos tan rápido y que todo se pudo hacer con relativa rapidez? Porque ya el asaltante era conocido. ¿Eh? Cuando la gente dice, bueno, pero fíjate qué sospechoso es que inmediatamente supieron que era el SARS-CoV, porque es uno de los virus, es una familia de virus muy común. Es como los sospechosos usuales, ¿no? Que los policías saben quiénes son los que atracan bancos y cuando atracan un banco siempre van a buscar los mismos sospechosos porque esos son siempre los que atracan los bancos. Pues.
Es posible que haya sido otro, pero en este caso, toda la gente que sabe de esto, cuando empezó el brote, dijeron, te apuesto lo que te queda la gana que eso es un coronavirus. Bueno, era un coronavirus. El número 19 se le asigna porque ha habido 18 No, anteriores. no, el número 19 es porque apareció en noviembre del 2019. Se le asigna el número por el año. Es un síndrome agudo respiratorio severo, SARS. El nombre COV es por coronavirus, COV, y el número 19 es por el año en que apareció. Entonces, ese es la definición. El virus, el agente infeccioso es el SARS-CoV-2, porque ya había uno antes, y la enfermedad se llama COVID-19. Por eso el artículo que se utiliza es la COVID y no el COVID, o es indistinto. Y ya Yo esto lo es he una oído de ambas formas. de ambas Si formas. hablas de la enfermedad es la COVID, si hablas del virus es el COVID. Aunque el virus no es el COVID, el virus es el SARS-CoV. El COVID es la enfermedad. ¿Qué hace que un agente como este mute? Y que el que venga, como está ahorita el Delta, que viene con más virulencia, que es mucho más transmisible, ¿qué hace? ¿Eso va de persona a persona? ¿Cómo, No, cómo eso va se de célula en célula. Mira, acuérdate que el virus entra a una célula y empieza un proceso de duplicación. En una Ujú. de esas duplicaciones, eso es como una fotocopiadora de virus. En una de esas fotocopias, una de esas copias sale con un defecto. Y eso pasa en todas las personas mientras el virus se está replicando dentro de la persona. O sea, el virus está mutando dentro de la persona. Lo que pasa es que va a haber mutaciones positivas y mutaciones negativas. Una modificación negativa es que la copia salió mal y no puede ni siquiera hacer nuevas copias. Y una copia positiva es que la copia que salió es más poderosa que la originó. No sé si entiendes el concepto. Es como que si imagínate tú que tú vas a sacar una foto, una copia de un documento en una fotocopiadora, lo pones en la plancha y pones 1000 copias. Y en esas 1000 copias, en alguna de esas, sale una hoja muy mala, muy borrosa, que no representa para nada la copia original. Tú dices, esta no sirve para nada y la botas en el cesto de la basura. Pero de repente sale una que sale mejor que la original, increíblemente detallada, con una calidad óptica perfecta. Entonces tú agarras esa, sustituyes la original y ahora empiezas a fotocopiar esa. Porque esa Eso está es lo que mejor. tenemos ahora. Esa sería la positiva. Esa está mejor que la anterior. Esa Entonces, es la variante Delta. y esta en vez de hacer 1000 copias, hace 10.000 copias. Mejoró, se habilitó la nueva variante. Por Mm, supuesto, cuando ese virus se lo pasan a otro que no está vacunado, el otro empieza el mismo proceso de fotocopiado de virus y empieza a replicar y entonces tienes tú un virus que ahora empieza a prevalecer sobre los demás. Porque cuando, dentro de esta metáfora que te he dicho, cuando ¿cuál virus crees tú que se apodera de una persona? ¿Uno que hace 1000 copias o uno que hace 10.000 copias? El El que bien. que hace hace 10.000 10. copias captura la maquinaria celular y se hace más eficiente haciendo copias, pues. Entonces, esa es la razón por la cual de repente, en una comunidad donde casi todos los infectados eran virus alfa, ahora es el virus delta. Y tú dices, bueno, ¿y cómo hizo el virus delta para reclutar más gente? Bueno, porque hace más copias. Qué interesante esa metáfora, me gusta. Sí. Absolutamente clarita. Sí, las metáforas a veces ayudan mucho a explicar la biología molecular. Oye, para quienes no son del grupo médico, esto siempre es un enigma. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me enfermo? ¿Qué le pasa al cuerpo? Y esto ha sido tan inesperado, tan inexplicable, tan Fíjate impredecible. tú que Entonces, tienes razón en la comunidad de nosotros, pero tú sabes que la gente que está metida en esto y que vive, que su trabajo, los múltiples laboratorios que están a nivel mundial dándole seguimiento a esto, para ellos no fue nada inesperado que un virus mutara de un animal a un ser humano, que fuera un coronavirus y que fuera más letal. interesante. Tenemos una pregunta. Es un problema, Maru, de probabilidades, ¿me explico? Mm.
¿Tú Sí, crees hay que una sí? Te voy a pregunta en la poner otra audiencia, analogía. José Tú, Antonio. dime. Hay una persona que está preguntando, ¿es posible que una persona que haya tenido COVID y si y haya sido asintomático, luego de unos meses se contagie nuevamente, pero esta vez desarrolle el virus de una forma agresiva, tal que termine en una UCI? Sí, ¿cómo ¿A qué no? se debería esto? Y el mismo organismo con diferentes respuestas ante el mismo virus. Sí, cómo no. Habría dos explicaciones lógicas muy sencillas de hacer. Una, el virus es diferente al anterior y es más agresivo. Dos, tus defensas quedaron tan debilitadas de la primera infección que eres muy susceptible para la segunda infección. ¿Eh? Ustedes no se han dado cuenta que cuando la gente le da gripe y pasa 2 o 3 días en la casa y dice, yo voy a volver al trabajo, le digo, no, no, todavía no, chico. No, porque vas a recaer. Y uno dice, pues ¿cómo que va a recaer? Si ya yo me siento bien, no, descansa un par de días más para que tus defensas se recuperen. Porque si tú después de haber padecido un par de días de gripe, sales otra vez a hacer ejercicio o a trabajar, el virus vuelve a reactivarse, aún después de haber estado ya controlado, porque tus defensas bajan. Entonces, el COVID, según lo entienden los que lo han padecido, es una enfermedad que depleta tu energía, te desenchufa, te acaba las baterías, pues. Te agarras, te dejas sin batería. Si sobrevives la enfermedad, quedas tumbado 2 y 3 semanas y 2 y 3 meses después. Entonces, en esa etapa de susceptibilidad, eres tan susceptible a cualquier otra enfermedad infecciosa o a reactivarte con el COVID. Pero en pocas palabras, para esta pregunta, la persona era asintomática para el virus original, pero para la variante Delta ya no es asintomática. Pero Bueno, lo padeció. pero lo padeció. Y acuérdate Mm. que el elemento sintomático depende de muchos factores. Te dije que los niveles de la eficacia de tu sistema inmunológico puede ser alta en la mañana y baja en la tarde. Puede ser mejor esta semana y empeorar la semana siguiente. Entonces, y los síntomas son iguales, porque los síntomas en cierta forma no están dados por el virus, están dando por la respuesta de tu cuerpo al virus. Entonces, esa es la razón por la cual mucha gente tuvo más síntomas con la segunda dosis que con la primera dosis. Ok. En la primera dosis te ponen una inyección, pero tú no tienes anticuerpos contra esa proteína porque nunca la has visto. 20, 30 días después, cuando te van a poner la segunda dosis, ya tu cuerpo dice, espérate, este señor lo conozco yo. ¿Entiendes? Y ataca más duramente y te sientes mal, te sientes peor. Y eso se documentó. Mucha gente, la primera dosis no le hizo ni cosquilla y la segunda dosis quedaron tumbados 2 días. Porque tu sistema inmunológico, pero eso es bueno, porque eso significa que tu sistema inmunológico ya estaba preparado para la segunda dosis. Ya detectó el virus. Ya lo detectó y lo atacó. Y A mí me tumbó, reforzó tus defensas. a mí me tumbó la segunda dosis Bueno, eso de Pfizer. es un ejemplo de que la primera dosis te habilitó. ¿Tú te imaginas que la primera dosis la hubieran puesto y la segunda no hubiera sentido nada? Podría especularse que la vacuna no funcionó. Tú podrías decir, ¿será que me pusieron solución salina? ¿Será que me engañaron? ¿Será que no me vacunaron en realidad? Pues Sí. Sabes que dentro de todo este tema de información y desinformación, hay mucha gente que dice que este virus es creado con fines económicos y hasta cierto punto para mí no tiene sentido porque en ninguno de los países a las personas, al ciudadano común, les han cobrado por la vacuna. La vacuna es gratis. mira, ¿Cuál sería el costo de vacunación si esta vacuna realmente la persona debería pagarla? mira, hasta ahora es difícil evaluar eso. Primero porque mucho de la investigación para hacer estas vacunas ya se había hecho y se había pagado. O sea, la tecnología de RNA viral no es nueva.
O sea que no fue que hubo que pagarle a alguien para que inventara eso, ya existía. Segundo, los costos estimados que he oído son tan bajos como 4 a 6 dólares para la vacuna china, Sinovac, y para la AstraZeneca, o tan alta como 20 y 25 dólares para las vacunas como la de Moderna y la de Pfizer. Pero como todo, ese es un precio de referencia, porque si hay que hacer más vacunas, el precio baja. Claro. Por la economía de escala. ¿Ah? Y si el proceso se hace más eficiente, el precio baja. Entonces hay una cantidad de elementos en el proceso de vacunación que hacen imposible decir cuánto es que cuesta esto. Sí. Es más, puede llegar un momento en que te diga yo lo que pasa con muchos medicamentos. El contenido del frasquito no vale nada. Traerlo aquí congelado y ponértelo y poner la jeringa vale más que el liquidito que te están inyectando. Pero a todas estas, la vacuna es gratis. Para efectos de que yo conozca, en los Estados Unidos, en casi todos los países, tiene que ser gratis, porque si tú le pones un precio, corres el riesgo de que haya vastos sectores de la población que no tengan con qué comprar la vacuna, y entonces corre riesgo todo el mundo, hasta los que se vacunaron, pues. Entonces, esto es un problema de salud pública, esto no es un problema de caída del pelo, pues esto es algo que todos los países tienen que vacunar. Y déjame aclararte una cosa con respecto a la gente que piensa que esto fue orquestado, diseñado de eso. Mira, los organismos vivos son impredecibles. Una vez que tú en un momento dado desarrollas o compras o desarrollas, es muy difícil hacerlo, no creo que haya nadie que lo desarrolle, pero el momento que tú cultivas y liberas un organismo vivo, es impredecible cómo va a mutar, porque es un proceso aleatorio. Un país puede haber desarrollado el virus A con el propósito de infectar al país B, pero él no sabe si para cuando ese virus llegue a ese país va a ser el mismo que él creó. Es más, puede mutar de una manera que no le haga nada al país B y sí medio mate a la gente de su propio país. Entonces, las armas biológicas son impredecibles. Es como lanzar un misil y que el misil cambie de actitud en la mitad del viaje y se devuelva y te ataque a ti. Entonces, es muy mal negocio agarrar un virus y pretender que tú vas a lograr un efecto económico militar infectando otro país. Si eso fuera así, no lo vas a empezar haciendo por tu propio país, como en el caso de China. No vas a soltar el virus en una ciudad superpoblada de tu propio país. Si es que fuéramos a especular que los chinos hicieron eso. La gran mayoría de los expertos dicen eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer es que se haya escapado del laboratorio o la versión original de que el virus haya saltado, mutado pues, de un animal a un ser humano. Que es lo que siempre pasa, por cierto. La mayoría de los virus que entramos en contacto, los virus de nosotros, de la influenza, vienen de los pollos y de las aves. O sea, eso no lo fabrica ninguna empresa en China ni en Sur Corea, ¿no? Eso salen porque mutan con las aves, aparece el virus y son virus aviares, pues son virus producto de otra especie animal que rota, cambia y entra pues en la cuestión humana. Eso por una parte. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido económico matar a tus clientes y matar a la gente que te consume tus productos. Entonces la gente dice, no, pero es que esto es un gran negocio. Esto no ha sido un gran negocio para nadie. Las pérdidas económicas de la pandemia han sido grotescas en términos de la gente que ha perdido trabajo, de las empresas que han perdido negocio. ¿Ustedes creen que el sector turístico, el sector aeronáutico le interesaba esto? Por favor, esa gente perdió todo el año pasado. ¿Ustedes creen que el sector de restaurantes y de fiestas y toda la economía del entretenimiento se benefició de que el mundo entero se quedara en su casa 6 meses? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza? Usted sabe la cantidad de productos chinos que no se vendieron el año pasado porque precisamente no había nadie comprando productos porque la gente estaba en su casa. Los barcos no se movían, los aviones no se movían, se paró el comercio internacional, las calles estaban vacías. ¿A quién puede darle sentido de que esto pudiera tener alguna utilidad económica para alguien? Las bolsas se cayeron, los millonarios perdieron reales en todo esto.
Entonces yo no entiendo cuál es la gran explicación de cómo esto ha podido beneficiar a alguien. El único beneficio fue el virus. Pero en pocas palabras, la vacuna es gratis y la recomendación es colocarse la vacuna para empezar a generar inmunidad dentro de tu organismo y generar la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Así es. Y acuérdense que no está protegido con las vacunas de 2 dosis hasta que tenga las 2 dosis y no hasta 20 días después de haberse puesto la segunda dosis. O sea que no es que se va a poner la dosis, la vacuna y va a salir a rumbear esa noche. No funciona Sí. así. Y que la vacuna no te da inmunidad total. Lo que va a hacer es atenuar el efecto en caso de que seas contagiado con el virus. Y que depende fundamentalmente de tu estado de salud. Pues si tú eres una persona que de alguna u otra manera tienes una enfermedad de base, no te confíes en la vacuna porque la vacuna requiere que tú estés sano. Sí. Bueno, de verdad, José, estamos bien, bien agradecidos porque la información ha sido muy buena, José Antonio. Te agradecemos enormemente por toda esta información que nos has dado. ¿Y cuál sería tu mensaje final desde el punto de vista médico y biomédico? Porque tú eres médico y biomédico. Y el biomédico es realmente el que hace el desarrollo en cuanto al tema de nuevas tecnologías, tanto médicas como en la parte de desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera. De todo, sí. Mira, si estamos vivos, si la especie humana está viva en este momento en el planeta y si hemos crecido a tener 8 billones de personas sobre este planeta, es gracias a los avances de la ciencia. Los avances de la ciencia han permitido que la gente nazca con una mortalidad infantil mínima. Antes de la aparición de la ciencia, se moría la mitad de los niños que nacían. Hoy se muere menos del 1 en 1000 de niños que nacen. Gracias a las vacunas, millones de personas existen hoy. Gracias a los antibióticos, millones de personas están vivos que hoy. Entonces, todo esto lo que quiero decirles es, tienen que confiar en la ciencia médica. Con todas sus variaciones, con todas sus inexactitudes, es lo que nos ofrece la mejor oportunidad de seguir vivos y sanos. Déjense de estar escuchando mensajes que en el mejor de los casos los confunden, en el peor de los casos les pueden causar la muerte. Hay organizaciones interesadas en crear caos, en desinformar y en hacer que muchas personas se vuelvan vulnerables a esta enfermedad. Y debemos entonces pensar críticamente, analizar nuestras fuentes de información, visitar sitios adecuados, científicos, no estar entrando en blogs personales y estar prestándole mucha atención a los mensajes de WhatsApp, ni de Instagram, ni de cualquier mensajería. Hay que buscar y confiar en las autoridades sanitarias de cada país porque ellas son las responsables de velar por la salud de todos y ellos están alineados con la ciencia. Lo demás no es que, porque lo dijo el doctor tal, hay una cantidad de médicos que no merecen ser llamados médicos, que lamentablemente, por razones diversas, han adoptado la posición de hacerse célebres yendo en contra de los hallazgos, de los resultados de la ciencia. Porque esto no es la opinión del doctor tal con la opinión del doctor otro. Esto es, los datos son los que dicen qué es lo que está pasando. Esto todo es medicina basada en la evidencia de personas que le han dedicado su vida a la investigación biomédica y que están trabajando para mantenernos a todos sanos y felices. Así es que ese es mi comentario final. Muchas gracias, José Antonio. De nuevo, estamos súper agradecidos por tu tiempo, por la información tan valiosa que nos has dado. Maru, ¿puedes cerrar el evento, porfa? Bueno, como siempre, un gustazo poder haber conversado contigo, José, que siempre eres tan claro, tan elocuente, tan bien informado. BPT, Venezuela para ti, pues nos sentimos honrados de que nos hayas facilitado este tiempo. Te volveremos a llamar porque, como tú mismo dices, probablemente estaremos viendo otras variables, otras variantes, otras caras de esta pandemia. Así que, bueno, como siempre, mi agradecimiento y mi cariño eterno y seguimos en contacto.
Gracias, gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Hasta luego, Antonio. Carlos. Mucho gusto. A toda nuestra audiencia, hasta luego y les invitamos para la próxima actividad que será el mes que viene. Muchas gracias. Chao.